tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión este tema que ya hemos hablado en algunos vídeos en nuestro canal de YouTube, pero quiero dar algunos tips enfocado en un libro que más luego se lo voy a compartir. Antes quiero aprovechar para saludar a mi amigo Jorge Eliezer de Colombia. Jorge, gracias como siempre por tu fidelidad a nuestro canal, por seguirnos siempre y estar pendiente a cada uno de los vídeos que nosotros compartimos. Deseo que estés bien tú y toda tu familia. Y como no, un saludo, abrazo gigante para cada uno de nuestros suscriptores que son parte de nosotros a través de esta plataforma. Saludos para todos, deseándoles que estén de lo mejor. Pues como les decía, queridos amigos, voy a tratar este tema un poco breve sobre esta imagen que les traigo, una imagen bien colorida. Todas las personas que de alguna manera han escuchado acerca de la Biblia, o leen la Biblia, o estudian la Biblia, o tienen una Biblia en su casa, aunque nunca la hayan leído, pero muchas personas en pleno siglo XXI, cuando ven imágenes como esta, pues se sienten familiarizados con los relatos del Génesis cuando habla de que Dios creó el universo y que creó a Adán y a Eva. Me gusta mucho esta imagen, pues como ya he dicho, es una imagen muy colorida. Vemos aquí al personaje de Adán y Eva, y digo personaje una vez más, repitiendo de que Adán y Eva no fueron dos personajes históricos. Cuando la Biblia habla de Adán y Eva, no está hablando de dos personas, más bien son personajes, y sabemos claramente que los relatos del Génesis no son históricos, no contienen historicidad, es más, no son auténticos o originales de la cultura del pueblo de la Biblia. Sabemos que el pueblo de la Biblia, su origen, lo que usted conoce como judío, como israelita o como hebreo, su origen verdadero es Canaán. El origen real del pueblo de la Biblia es cananeo o cananita. Obviamente para estos tiempos Canaán era vasallo de Egipto. Por lo tanto la Biblia tiene mucha influencia egipcia, influencia cananea, ugarítica, sumeria, babilónica, persa y así sucesivamente. La Biblia es un conjunto de libros que de una manera u otra fue siempre muy influenciada por otras culturas y por otras religiones, por otros dioses o deidades. Cuando usted se va, por ejemplo, al libro de los Salmos, todos estos salmos que son supuestamente dirigidos a Yahvé o a Jehová, en un origen o en un principio, estos textos o estos salmos no eran dirigidos al Dios Yahvé o a Jehová, eran dirigidos a otro Dios o a otros dioses, incluyendo al Dios principal de la antigua Babilonia, el Dios Marduk. En los salmos hay himnos, hay alabanzas, exaltaciones al Dios Marduk, simplemente que le cambiaron el nombre de Marduk los hebreos y se lo atribuyeron a Yahvé. Es importante también entender que el libro de Génesis no es tan antiguo como se cree, como se enseña dentro del judaísmo o el cristianismo. La gente se confunde al ver que como el libro de Génesis habla acerca de la creación,
pues creen que es el libro más antiguo de la Biblia y realmente no es así. El libro de Génesis fue escrito aproximadamente para el siglo VI antes de nuestra era, no antes de ahí. Obviamente sí recoge informaciones más antiguas, pero de otras culturas, de otros pueblos, de otras religiones. Como en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, la creación del hombre y la mujer, en la Biblia se presenta como que fue Dios, Yahvé, que los creó, pero este relato es más bien una versión del relato de la creación de la humanidad babilónica, en donde los dioses crean al ser humano para que el ser humano le aliviane la carga al trabajo que tenían los dioses. Este grupo sacerdotal que escribe el libro de Génesis o estos textos crea una versión de estos textos babilónicos y no presenta al hombre como alguien que viene a aliviar la carga, el trabajo pesado de los dioses, sino como alguien que ya viene a ser el administrador de lo creado, específicamente hablando acerca del planeta Tierra. Entonces, como ya he dicho, en esta imagen podemos ver una figura de Adán y Eva y detrás de ello podemos ver un árbol grande, muy frondoso, con un personaje muy particular, un personaje muy especial, muy mencionado, principalmente dentro del judaísmo y el cristianismo, y de hecho muy mal interpretado. Dentro del cristianismo, hablar de este personaje es sinónimo a hablar de Satanás, del diablo, de un enemigo de Dios y enemigo de la humanidad. No es nada más y nada menos que este gran personaje que usted ve aquí atrás, la suegra. Digo, no, perdón, la suegra no, la serpiente. Discúlpeme, es que como hoy en día se habla mucho de estos dos personajes, pues pareciera que comparten ciertas características, pero no es la suegra, es la serpiente. He escuchado a muchas personas que dicen que quien involucró a Adán fue la suegra. Pues claro que no. La Biblia nos registra de que Eva tuvo madre, tuvo padre, pero madre no. Entonces Adán no tenía suegra, por lo tanto parece ser que el matrimonio de Adán era un matrimonio muy feliz. Bien, entonces hablar de este gran personaje, la serpiente, que hoy en día en el cristianismo principalmente se tiene como un ser maligno, destructor, enemigo de la humanidad, pues en las culturas antiguas no era así, no se interpretaba de esa manera, ese no era el concepto que se tenía respecto a la serpiente. De hecho, en el pueblo mismo de la Biblia, dentro de la cultura de este pueblo, la serpiente no era sinónimo de maldad, no era sinónimo de algún agente espiritual, maligno, satánico, diabólico. La serpiente también fue adorada y venerada por muchos años dentro del pueblo de la Biblia. Quiero también presentar esta pequeña imagen que está aquí a la izquierda de su pantalla, en la parte inferior. En esta imagen podemos ver el símbolo nacional, si así podríamos llamarle, de lo que es Israel, el pueblo de la Biblia. Es la menorá. Aunque hoy en día dentro de la bandera de Israel se tiene la estrella de 6 puntas
que se entiende que es la estrella de David, realmente el símbolo nacional del pueblo de la Biblia es esta imagen que usted ve acá, la menorá, y la menorá de 7 brazos. Hay menorá que usted la ve que tiene 8 brazos, pero es porque esta menorá viene de la tradición en la que los judíos o los israelitas celebran la fiesta de Hanukkah o Hanukkah, que tiene su historia, y le agregan un brazo, entonces en vez de tener 7 tiene 8, pero originalmente la menorá es de 7 brazos. ¿Y por qué le traigo esta pequeña imagen? Porque de una manera u otra también está relacionada con el principio de la creación de la humanidad, hablando específicamente del árbol. La Biblia habla de un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también habla de otro árbol que está allí, que es el árbol de la vida. Este relato también es copiado. Los hebreos o este grupo sacerdotal, que son los que escriben estos relatos bíblicos, toman información de otras culturas más antiguas y es donde traen también el concepto de este árbol de vida. Cuando usted se va a la cultura de la antigua Mesopotamia, se va a dar cuenta de que hay también una planta que da vida o larga vida o eternidad al ser humano. El hombre, a través de la religión o a través del pensamiento religioso, ha tratado siempre de buscar una esperanza en el sentido de que el hombre no quiere morir. De hecho, la religión trata de darle a entender al hombre que el hombre fue creado para vivir por toda la eternidad. Como el ser humano no ha logrado entonces resolver el problema de la muerte o vencer a la muerte, entonces ciertas religiones le dan a entender al hombre que aún después de la muerte pues sigue viviendo. Esto no son más que interpretaciones o reinterpretaciones, ideas, conceptos, producto de un deseo de vivir internamente dentro del hombre. Entonces, ¿por qué les presento la menorá? Como ya he dicho, porque está relacionada con el árbol de la vida. Y más luego, dentro de la cultura de este pueblo de la Biblia, ese árbol de la vida, que es producto de donde sale la imagen de la menorá, no es nada más y nada menos que una diosa. Sí, una diosa tal y como usted lo escucha, y ya hemos hablado en otros vídeos acerca de esta diosa, conocida como Ashera, o Asherá, o Asherá, como se menciona originalmente en hebreo. Usted lo puede buscar en la Biblia cada vez que la Biblia menciona a Ashera o Asera, como lo pronuncia, por ejemplo, la Reina Valera. En el libro de Proverbios también es muy mencionada esta diosa madre, esposa de Yahvé, el Dios de la Biblia. Si mal no recuerdo, usted se va al capítulo 8 y al capítulo 9 de Proverbios y se va a encontrar con esta entidad identificada como la sabiduría, en donde ella misma habla y que desde el principio ella estaba con el Creador. Esta diosa, como ya hemos dicho, fue adorada, venerada por cientos de años dentro de la cultura de este pueblo. Entonces, queridos amigos, los textos que les quiero compartir, como dije al principio, lo tomé de un libro que estoy leyendo. Este libro se llama Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, escrito por el doctor en ciencias bíblicas Pedro Cabello Morales. Este señor, autor de este libro, es católico, pertenece al catolicismo, es sacerdote católico.
Él es teólogo e hizo un doctorado en ciencias bíblicas. Me gusta mucho este libro, aunque no todo es historicidad, pero contiene parte de la historia y menciona parte de lo que la arqueología ha logrado investigar, ha logrado descubrir. Esta parte que les voy a mostrar habla precisamente acerca de este gran personaje, la serpiente. Quiero leer, como siempre les digo, para darle informaciones más precisas. En este libro, el doctor dice que un sello cilíndrico de 4000 años de antigüedad conservado en el Museo Británico presenta a dos personas. Presenta a un hombre y a una mujer sentados junto al árbol de la vida de 7 ramas. Escuche bien, al árbol de la vida de 7 ramas. Les decía que la menorá tiene 7 ramas. El doctor en teología, en ciencias bíblicas, dice en este su libro que en el Museo Británico se encuentra un sello cilíndrico de aproximadamente 4000 años de antigüedad. Obviamente está queriendo decir entonces que los relatos que se encuentran en Génesis acerca de la creación del hombre, de Adán y Eva, que no son relatos originarios del pueblo de la Biblia, sino que ellos lo toman de otras informaciones antiguas, anterior a ellos. Y estamos hablando precisamente de la cultura de la antigua Mesopotamia, en donde ellos ya tenían desde miles de años relatos acerca de la creación. Detrás de la mujer se enrosca una serpiente, como usted la pudo ver en la imagen que le mostré, y según el asiriólogo Friedrich Delitzsch, estaríamos ante una imagen que evocaría al Génesis. ¿Por qué en el relato del paraíso se habla de una serpiente y no más bien de una cucaracha por traer a colación otro animal desagradable? Es probable que el autor del Génesis eligiera a la serpiente como portavoz del engaño del maligno para prevenir al pueblo de la constante tentación de idolatría que le venía de los pueblos cananeos a los que este reptil era adorado y por el que los israelitas sentían mucha, pero mucha atracción. Todavía en tiempos del rey Ezequías, que menciona la Biblia, fue rey de Judá aproximadamente en el año 700 antes de nuestra era, seguían adorando a la serpiente de bronce que Moisés había hecho supuestamente, según los relatos, en el desierto. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 1 al 4, dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Recuerde que acera es Ashera o Asherá o Asherá en hebreo, madre diosa, esposa de Yahvé. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y este rey Ezequías le llamó Neustán. La palabra serpiente viene de la palabra hebrea nahash. Esa palabra nahash, aunque no significa directamente serpiente, sino que más bien lo que significa es algo que brilla, es brillante. Recuerde que dentro de la cultura hebrea, para nombrar a una cosa, un animal o una persona, se nombra conforme a la función.
Entonces, para terminar, quiero darle algunos puntos muy importantes respecto al concepto o los conceptos que se tenía en diferentes culturas respecto a la serpiente. Mire qué dice el doctor en su libro. En las culturas orientales antiguas, la serpiente aparece en los cultos idolátricos como símbolo de la inmortalidad y la fertilidad. Si usted comienza a analizar los relatos de la cultura antigua sobre Babilonia o Mesopotamia, la cultura ugarítica, sumeria, acadia, egipcia, persa, se va a dar cuenta que la serpiente siempre está involucrada en algún lugar de la historia. Dentro de estos mitos culturales, la serpiente siempre está involucrada. Por eso es que usted ve que, por ejemplo, los egipcios en su cabeza usaban una serpiente. Los antiguos veían que la serpiente, cuando se envejecía, mudaba la piel. Al mudarla se rejuvenecía. Entonces era obvio que la serpiente era símbolo de rejuvenecimiento, de larga vida. Por eso la serpiente era adorada en muchas culturas. Usted se va a la cultura china y se va a dar cuenta que la serpiente o el dragón no es algo como lo interpreta hoy en día el cristianismo. Es un símbolo muy amado, muy venerado por ellos, porque para ellos la serpiente o el dragón no era alguien que fuera malo, alguien que fuera un destructor o enemigo de la humanidad. Todo lo contrario. También dentro de la cultura cananea aparecía con frecuencia como una imagen de la muerte o del caos en las aguas primordiales. La Biblia habla acerca de Rahab, habla acerca de Leviatán, habla acerca de el gran dragón, habla acerca de la serpiente tortuosa. Es mencionada en el libro de Isaías, también en el libro de Job, la serpiente tortuosa, el Leviatán. ¿De dónde el pueblo de la Biblia toma este concepto, esta entidad o este personaje? Obviamente lo toman de estas culturas antiguas. Por ejemplo, en la cultura babilónica, el dios Marduk, dios principal de Babilonia, en sus mitos dice que el dios Marduk luchó, peleó contra esta serpiente. En la cultura mesopotámica era el dios del mar. Entonces Marduk, para poder ser el dios todopoderoso, lucha contra esta deidad y la vence. En los salmos, en la Biblia que usted usa, se va a encontrar con supuestamente una batalla en donde Jehová o Yahvé lucha contra esta serpiente y la vence. Es porque estos relatos son tomados de la cultura babilónica. Y obviamente, en vez de poner a Marduk, entonces ponen a Yahvé o a Jehová. Entonces, los editores de la Biblia lo que hacen es un copy-page. Toman informaciones escritos de otras culturas antiguas, la toman para ello, cambiándole obviamente el nombre de la entidad principal, que en este caso es Yahvé o Jehová. En la épica babilónica del Enuma Elish, la serpiente tortuosa se llama Tiamat, diosa de las aguas primordiales y del caos, vencida por Marduk. ¿Se da cuenta precisamente lo que acabo de explicarle? En la mitología hitita, la serpiente se llama Iluyanka y es vencida por Teshub, dios del cielo y de la tormenta. En los mitos cananeos, la serpiente se llama Yam, que significa mar. Hasta el día de hoy, si usted va a decir mar en hebreo, tiene que decir Yam. Entonces de ahí viene esa palabra, Yam. Así se llamaba la serpiente en la cultura cananea. Recuerde que los israelitas, los hebreos, son cananeos.
Entonces, en los mitos cananeos, la serpiente se llama Yam y es vencida por Baal, por el dios Baal. Obviamente la Biblia no va a decir que fue Baal quien venció a la serpiente. Tiene que decir que fue Yahvé o Jehová, porque este pueblo no le puede dar mérito al dios Baal, aunque el dios Baal fue adorado por muchos años, también por mucho tiempo, por el pueblo de la Biblia, pero llega un momento que cuando ya ellos deciden servir al dios Yahvé, pues para ellos los demás dioses ya son dioses falsos, y de ahí es donde viene el pensamiento de lo que se expresa hoy en día dentro del cristianismo, que los dioses de las otras naciones son dioses falsos. No es que eran falsos, simplemente se trata de una guerra, de una adversidad, de un antagonismo en donde el protagonista de la Biblia obviamente tiene que ser Yahvé, pero no es porque los otros dioses dejaran de existir. Entonces, aquí en la cultura cananea también se presentaba a esta serpiente siendo vencida por el dios Baal, dios de la tormenta. El texto bíblico usa la imagen conocida de la serpiente, pero la desmitologiza y aparece como una criatura de Dios. ¿Por qué dice el doctor que aparece como una criatura de Dios? Porque si en el Génesis, en el paraíso, se dice que la serpiente estaba allí, en el huerto del Edén, un lugar donde era protegido por Dios mismo, se supone que allí no debía entrar alguien que fuera malo, alguien que fuera un enemigo. Se supone que todo lo que estaba allí era porque pertenecía a Dios. Y allí estaba la serpiente, quien según el Génesis hizo pecar a Adán y a Eva. Entonces, el editor o los editores del Génesis, este grupo sacerdotal, lo que hacen es que desmitologizan los relatos de la serpiente que pertenecían a otras culturas antiguas y la introducen allí porque obviamente tiene que haber un culpable de quien haga pecar al hombre. Pero obviamente cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, pues nos vamos a dar cuenta que no existe una serpiente que haya hecho pecar al hombre. Tampoco existe un diablo, un demonio, un Satanás, un ángel maligno, un agente espiritual, quien sea que haga pecar al hombre o quien sea que haya producido la caída del hombre. El hombre cae porque quiere. No existe pecado, no existe mal en el planeta Tierra si no hubiera hombre. De manera que lo que usted le llama pecado o lo que usted le llama malo vino específicamente porque vino juntamente con el hombre o porque fue creado por el hombre, no por alguna entidad, por algún agente, por algún maligno, ni nada por el estilo. Quien ha creado el mal en toda la historia no es nada más y nada menos que el hombre. Entonces, amigos y amigas, quería compartirle estas cortas informaciones. Creo que realmente aporté más de lo que debía, pero quería aclarar algunos puntos muy importantes. Así es que espero que le haya gustado esta información. Si usted tiene alguna pregunta al respecto, la puede hacer y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. Si le ha gustado, déjenos un like. No olvide compartir nuestros vídeos con aquellas personas a las que usted crea que le puedan ayudar. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, entonces suscríbase. Espero pronto de que volvamos a vernos. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.